Buenas noches, oyentes de la Frecuencia Imposible. Les habla Raúl Montenegro, desde donde el tiempo parece haberse detenido. Esta noche abriremos otro de los archivos antiguos de la cadena, una carpeta con una etiqueta escrita a mano: Anticitera, no catalogar. A veces los misterios no se esconden en desiertos ni en templos perdidos, sino en el fondo del mar. Allí, entre los restos de un naufragio griego, un grupo de buzos encontró algo que no debería existir. Una máquina, hecha de bronce y engranajes diminutos, oxidada pero precisa, como si alguien hubiese perdido, hace más de 2000 años, un pedazo de futuro. Era el año 1901, cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo. Un grupo de pescadores de esponjas buscaba su sustento cuando descubrió un barco hundido. Entre las ánforas y las estatuas de mármol hallaron una masa corroída, una caja de engranajes que más tarde los arqueólogos llamarían el mecanismo de Anticitera. Los primeros estudios lo confundieron con un simple trozo de metal, pero décadas después, con rayos X y tomografía, se reveló la verdad. Aquello no era un adorno, era una computadora astronómica, construida en el siglo I a.C. Más de 30 engranajes perfectamente tallados, mecanismos que calculaban los ciclos del Sol, la Luna, los eclipses, incluso el movimiento de los planetas conocidos por los antiguos. Una máquina que medía el tiempo del cielo. Y aquí empieza lo inquietante. Nadie sabe quién la construyó, ni cómo fue posible fabricar algo tan complejo en una era sin herramientas de precisión. Los griegos eran genios, sí, pero esto parece venir de otro momento, de otro tipo de conocimiento. Algunos investigadores sugieren que el diseño proviene de un inventor perdido, una mente adelantada miles de años a su tiempo. Otros creen que no fue el único, que existieron más artefactos como este, y que el mecanismo de Anticitera es solo el último sobreviviente de una tecnología olvidada. El mar guarda secretos, y cuando los libera, no siempre estamos preparados para entenderlos. Porque, ¿qué pasaría si ese objeto fuese la prueba de una civilización anterior borrada por la historia? ¿O por algo más? ¿Y si el tiempo, ese que medimos con relojes, no fuese lineal, sino un circuito, donde el conocimiento aparece y desaparece como una marejada? El mecanismo de Anticitera sigue guardado en un museo de Atenas. Aún gira, aún funciona, y cada vez que lo hace nos recuerda que no sabemos tanto como creemos. Dicen que fue un reloj para observar el cielo, pero tal vez era algo más, una advertencia, una llave, o un mensaje de aquellos que ya midieron los ciclos de nuestra propia historia. Esta noche, mientras el reloj marca una hora incierta, tal vez haya otros mecanismos esperándonos bajo el polvo o el agua. Quizás no los encontremos, porque aún no estamos listos para entender lo que miden. Y hasta entonces seguiremos escuchando el tic-tac del misterio aquí, en Frecuencia de Medianoche. Seguimos en Frecuencia de Medianoche. Hace unos minutos hablábamos del mecanismo de Anticitera, esa máquina que parecía medir el tiempo de los cielos. Un artefacto que de algún modo nos recordó que el pasado a veces es más avanzado de lo que creemos. Pero el archivo que tengo frente a mí lleva otro nombre, uno que también habla de ingeniería imposible, de manos que tallaron con una precisión que no debería existir. Y esta vez, no está en tierra, bajo las aguas del sur de Japón, en el punto donde el océano se vuelve más hondo y más oscuro, se encuentra Yonaguni, una isla pequeña azotada por el viento y la sal. Y allí, a unos 25 metros de profundidad, descansa una estructura colosal de piedra, que algunos llaman la ciudad sumergida. Esta historia empieza, como muchas otras, por accidente. Un buzo local, Kihachiro Aratake, exploraba los arrecifes cuando vio algo imposible. Muros perfectamente rectos, escaleras talladas, plataformas que parecían altares. Una especie de pirámide hundida en el fondo del mar. Al principio se creyó que eran formaciones naturales, pero los ángulos, las proporciones, los relieves, parecían obra de alguien que quiso dejar algo allí abajo. Desde entonces, Yonaguni divide a los expertos.
Los geólogos dicen que fue la naturaleza, los arqueólogos que fue el hombre. Pero hay quienes susurran otra cosa, que fue el vestigio de una civilización perdida, sepultada por el océano hace más de 10.000 años, cuando los mares se levantaron y borraron lo que había antes de la historia. Esta noche vamos a descender juntos hacia ese silencio, a mirar esas ruinas y preguntarnos si tal vez el agua no cubrió una ciudad, sino una verdad que aún no estamos preparados para ver. Quédense conmigo, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en las profundidades de Yonaguni, la ciudad que duerme bajo el mar. Bajo las aguas de Yonaguni, todo parece detenido. No hay corriente, no hay peces, solo un silencio espeso, como si el mar también guardara su respiración. Las luces de los buzos revelan una estructura inmensa de piedra tallada, con ángulos que cortan el azul como cuchillas, escaleras que descienden hacia ninguna parte, terrazas suspendidas, pasadizos que se pierden entre la arena. Todo demasiado exacto, demasiado humano para haber sido esculpido por el azar. Los investigadores japoneses la llamaron la pirámide submarina de Yonaguni, un nombre poético y peligroso, porque desde ese día el misterio creció como una marea. Algunos vieron en esas formas la huella de una civilización perdida. Mu, la Atlántida del Pacífico, una cultura anterior al último deshielo, que habría desaparecido hace más de 12.000 años. Otros, más cautos, aseguraron que no se trataba de una ciudad, sino de un santuario. Un templo erigido en honor a los dioses del océano, que el mar, caprichoso, terminó reclamando. Lo cierto es que nadie puede explicarlo del todo. Los bloques parecen cortados a mano, pero no hay señales de herramientas. Las paredes están perfectamente alineadas, pero no hay restos de escritura ni de vida humana. Solo piedra, piedra y agua. Se han encontrado figuras talladas, rostros erosionados, animales que parecen observar a quien se acerca y una forma extraña, una suerte de trono o altar en el punto más alto de la estructura. Cuando uno escucha las grabaciones de los buzos, hay algo inquietante en el tono de sus voces. No es miedo, es otra cosa. Una mezcla de respeto y de duda, como si sintieran que estaban profanando algo que aún vive ahí abajo. Algunos cuentan que, al apagar las linternas, el fondo del mar se ilumina apenas, como si la piedra guardara una luz interior, una memoria. Los más escépticos dicen que es solo erosión, que el agua, la sal y el tiempo pueden tallar figuras perfectas, y quizás tengan razón. Pero hay algo que la ciencia no puede borrar: la sensación de que alguien diseñó aquello con propósito, y de que ese propósito no era humano. He pensado muchas veces en esas ruinas, en los buzos que bajan con sus tanques, sin saber si están explorando el pasado, o mirando el futuro, porque Yonaguni, con sus escalones imposibles, con sus muros hundidos, es algo más que piedra bajo el mar. Es un recordatorio, una advertencia de lo que ocurre cuando el tiempo decide borrar su propia historia, cuando la memoria humana se hunde y lo único que queda es el silencio. Tal vez Yonaguni fue una ciudad real, tal vez fue un santuario, o tal vez es un espejo, un reflejo de lo que alguna vez fuimos y de lo que podríamos volver a ser. El mar, al fin y al cabo, no entierra, solo guarda. Y cuando quiera, cuando el hombre esté preparado para recordar, quizás esas piedras vuelvan a emerger. Seguiremos buceando en los misterios del tiempo, porque lo que está bajo el agua no siempre está muerto. Esto es Frecuencia de Medianoche, y la noche continúa. Amigos de Frecuencia de Medianoche, quiero hablaros de un objeto que, sencillamente, no debería existir. Un libro escrito en un idioma que nadie puede leer, un idioma que nadie ha hablado jamás. Lo llaman el manuscrito Voynich, y su historia, como suele ocurrir con los grandes enigmas, empieza de la forma más banal posible.
en una caja polvorienta, en una biblioteca olvidada, hace más de un siglo. Corría el año 1912, cuando un librero polaco, Wilfrid Voynich, compró un lote de viejos manuscritos a los jesuitas de Villa Mondragone, cerca de Roma. Entre ellos, había uno que destacaba por su rareza. Páginas amarillentas escritas en una caligrafía imposible y decoradas con dibujos que parecían hechos por alguien que sabía demasiado. Figuras humanas desnudas, plantas que no existen, símbolos astronómicos que anticipan constelaciones que no se conocían en el siglo XV. Y todo ello, en un idioma que nadie en más de 500 años ha conseguido descifrar. Los expertos lo sometieron a todo tipo de pruebas. Criptógrafos, lingüistas, incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nadie pudo romper el código. Ni siquiera las inteligencias artificiales modernas logran comprender su estructura. Y sin embargo, no parece un texto al azar. Tiene ritmo, repeticiones, una sintaxis interna. Como si alguien, o algo, hubiera querido ocultar un conocimiento bajo una lengua inventada. Hay teorías para todos los gustos. Algunos creen que es un tratado de alquimia. Otros, un manual médico de una cultura secreta. Y los más atrevidos hablan de un mensaje extraterrestre, escrito por alguien que quiso comunicarse, pero sin que lo entendiéramos todavía. Sabéis, hay algo fascinante en esa idea. El libro fue datado por radiocarbono, año 1404 a 1438, 5 siglos antes de la criptografía moderna, 5 siglos antes de que el hombre soñara con códigos tan complejos. Y sin embargo el Voynich ya los tenía. He tenido la oportunidad de ver las reproducciones de sus páginas, y os confieso algo. Hay un detalle que nunca se menciona en los documentales. Cuando uno observa las figuras humanas, esos cuerpos diminutos que flotan en líquidos verdes, conectados por tubos, no puede evitar pensar que está viendo algo biológico, algo que recuerda a los esquemas de ADN, a las cadenas celulares, dibujadas 5 siglos antes de su descubrimiento. ¿Quién escribió el Voynich? ¿Un sabio? ¿Un loco? ¿Un visitante? ¿O alguien que conocía secretos de un tiempo anterior al nuestro? Porque, atención, en las páginas hay también estrellas, mapas que señalan constelaciones y órbitas, y algunos de esos puntos coinciden con la posición real de planetas, solo visible con telescopios modernos. ¿Podría el Voynich ser un mensaje de una civilización perdida? ¿Un testigo de conocimiento prohibido que alguien intentó preservar antes del olvido? Hay noches en las que pienso que este libro no fue escrito para ser leído, sino para ser encontrado. Un recordatorio de que el pasado todavía nos observa desde sus páginas selladas, esperando el momento en que entendamos su idioma. Amigos, hay misterios que uno puede explicar con ciencia, con lógica, con paciencia. Y luego están los otros, los que parecen hablarnos con una voz muda desde siglos de distancia. El manuscrito Voynich es una de esas voces. Hay historias que hielan, incluso antes de ser contadas. Esta es una de ellas. Invierno de 1959. Un grupo de 9 jóvenes excursionistas rusos, liderados por Igor Dyatlov, se adentra en los montes Urales con destino al monte Otorten. Eran deportistas experimentados, miembros de un club universitario, y sin embargo nunca regresaron. Cuando los equipos de rescate llegaron días después, encontraron algo que no tenía sentido. Su tienda estaba rajada desde dentro. Las huellas en la nieve indicaban que habían salido descalzos, algunos semidesnudos, a temperaturas de 30 grados. Uno a uno los cuerpos fueron apareciendo, esparcidos por la montaña. Los primeros murieron de hipotermia, pero otros mostraban lesiones imposibles, fracturas internas sin señales externas, cráneos hundidos, costillas rotas, lenguas arrancadas y piel teñida de un tono naranja metálico. Los investigadores soviéticos no supieron qué decir. No había huellas de terceros, no había señales de lucha, solo el viento. Durante años el caso se archivó como una fuerza natural desconocida, así literalmente. Una fuerza que nadie podía definir, pero los rumores crecieron. Se habló de pruebas militares, de radiación, porque sí, algunos cuerpos tenían niveles anormales, de luces extrañas en el cielo la noche de la tragedia.
esferas brillantes, vistas por testigos a decenas de kilómetros. Otros fueron más allá. Hablaban de infrasom, un sonido de baja frecuencia que puede inducir pánico y desorientación, o de fenómenos atmosféricos que podrían haberlos vuelto locos. Y por supuesto, de presencias no humanas. Un detalle inquietante: uno de los cuerpos fue hallado abrazando una rama de árbol a varios metros del suelo, como si hubiera intentado escapar de algo. ¿Pero de qué? Nadie lo sabe. Las fotos recuperadas de sus cámaras, porque documentaban cada día del viaje, muestran sus rostros sonrientes, la última noche, y luego una imagen borrosa, una luz blanca difusa entre los árboles. La última foto del carrete. Hoy, más de 60 años después, el misterio sigue intacto. Rusia reabrió el caso varias veces. Ninguna explicación oficial logra convencer a nadie, porque hay algo en esa montaña, algo que no encaja ni en la ciencia ni en la razón, un punto donde la lógica se congela. Quizá nunca sepamos lo que ocurrió realmente aquella noche, pero hay un detalle que me obsesiona. Entre las pertenencias encontradas había un cuaderno. En la última página, escrita a mano, una frase que nadie ha podido descifrar del todo. Solo 3 palabras en ruso, traducidas así: el fuego viene de arriba. Amigos de Frecuencia de Medianoche, esta noche vamos a sumergirnos en uno de los secretos mejor guardados de la historia militar moderna. Imaginad un puerto en Filadelfia, 1943, un destructor escolta, el USS Eldridge, rodeado de científicos, ingenieros y soldados. Un experimento que la Marina estadounidense denominó prueba de invisibilidad, pero que según los rumores y los testimonios filtrados, fue mucho más de lo que podemos comprender. Dicen que aquel día el barco desapareció ante los ojos de los testigos, que el tiempo y el espacio se doblaron, que algunos marineros nunca regresaron del todo, y que lo que ocurrió en aquel puerto sigue siendo un misterio que desafía la ciencia. En unos momentos os contaré todos los detalles del experimento Filadelfia, los documentos, los testigos y los secretos que la historia oficial ha intentado borrar. Pero antes de que nos adentremos en lo imposible, cerrad los ojos por un instante. Imaginad el casco del barco desapareciendo en una niebla verdosa y sentid cómo la realidad comienza a temblar. Filadelfia, año 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Los astilleros de la Marina estadounidense trabajan día y noche, y en uno de sus muelles, el USS Eldridge, un destructor escolta recién construido, se prepara para realizar una prueba que, según los archivos, nunca existió. El objetivo oficial era simple: volver invisible un barco a los radares enemigos. Pero lo que ocurrió, según los testigos, fue algo muy diferente y mucho más aterrador. Dicen que aquella mañana el Eldridge fue envuelto por una niebla verdosa, una especie de halo eléctrico que crepitaba sobre la cubierta. Los observadores a distancia afirmaron que el buque desapareció, no del radar, del mundo. Durante segundos, algunos dicen minutos, el barco se desvaneció completamente, como si hubiera sido absorbido por el aire mismo. Y cuando reapareció, algo no estaba bien. Los soldados que fueron vistos a bordo mostraban desorientación, náuseas y algo peor. Algunos, según los informes extraoficiales, habían quedado fusionados con la estructura metálica del barco, piernas incrustadas en el acero, brazos que emergían de las escotillas, rostros congelados en expresiones imposibles, como si la materia del cuerpo y la del barco se hubieran fundido durante el experimento. ¿Ficción?
¿Una exageración de la Guerra Fría? Tal vez. Pero los informes que circulan en los años posteriores tienen detalles inquietantes. Uno de los marineros que presenció la prueba, Carl Allen, envió años después una carta al físico Morris Jesup, afirmando que había sido testigo de un experimento de teleportación basado en las teorías del mismísimo Einstein. Jesup, intrigado, intentó investigar. Poco después, fue encontrado muerto en su coche. Oficialmente suicidio. Extraoficialmente, otro silencio en la lista. Los documentos desclasificados del gobierno años más tarde no negaron el experimento. Solo dijeron que no hay evidencia suficiente para confirmar ni desmentirlo. Una frase que, si uno la lee despacio, dice más de lo que pretende ocultar. Algunos creen que el Eldritch no solo se volvió invisible, sino que se desplazó en el tiempo. Hay testimonios, de dudosa veracidad sí, que aseguran haberlo visto aparecer brevemente en el puerto de Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros antes de regresar a Filadelfia en cuestión de segundos. Y lo más desconcertante es que el propio registro de movimientos del barco tiene una laguna justo en esas fechas. ¿Fue un accidente científico? ¿Una prueba militar secreta? ¿O algo más? Sea como fuere, la historia del experimento Filadelfia nos deja una lección perturbadora. La curiosidad humana, cuando se mezcla con el poder, puede abrir puertas que quizá no deberían tocarse. Dicen que algunos de los tripulantes sobrevivientes nunca volvieron a ser los mismos, que a veces, en mitad de la noche, sus cuerpos se volvían borrosos, transparentes, como si parte de ellos aún no hubiera regresado. Hace un momento hablamos de un barco que desapareció frente a los muelles de Filadelfia. Un experimento militar que desdibujó la frontera entre lo posible y lo imposible. Pero no todos los secretos de la guerra mundial y la posguerra quedaron en el mar. Algunos se quedaron en las salas de laboratorio, en fichas marcadas como Top Secret, en documentos que solo años después vieron la luz. Esta noche, amigos, vamos a hablar de MK Ultra, el programa secreto de la CIA que intentó controlar la mente humana. Corría la década de 1950. El miedo a la Guerra Fría era absoluto. Y en Washington, la pregunta no era si se podía manipular la mente, sino cómo. MK Ultra fue un conjunto de experimentos encubiertos. Pruebas con drogas, hipnosis, privación sensorial, incluso torturas psicológicas. Todo para descubrir si un ser humano podía ser transformado en un arma. Un espía perfecto, sin voluntad propia, controlable desde fuera. Los sujetos eran, en muchos casos, personas comunes, sin conocimiento de lo que les esperaba. Estudiantes, presos, enfermos mentales y, en algunos casos, voluntarios engañados con promesas de estudios médicos. Se inyectaban sustancias como LSD, se les aislaba durante días y se les sometía a estímulos que dañaban la mente y la memoria. Los documentos filtrados décadas después muestran algo aún más inquietante. Algunos participantes sufrieron daños irreversibles. Otros desaparecieron. Y un pequeño número afirmó haber tenido experiencias que no podían explicar, visiones, voces, recuerdos que no eran suyos, como si la mente hubiera sido abierta a otra dimensión. MK Ultra nunca fue totalmente desclasificado. Los nombres de los científicos, los resultados, muchos siguen bajo secreto. Lo que sí sabemos es que este programa cambió la forma en que entendemos la ética en la ciencia, y que sus ecos aún resuenan, que algunas de las técnicas que se probaron allí podrían estar siendo usadas de formas que ni imaginamos. Algunos testigos, entrevistados años después, contaron que experimentaban bloques de memoria borrados, alucinaciones extremas y sensación de estar siendo guiados por fuerzas externas. Un psicólogo comentó: era como si estuviéramos tratando de mirar el abismo, y el abismo también nos estuviera mirando a nosotros. MK Ultra nos recuerda algo inquietante.
que la curiosidad humana, mezclada con poder y secretos, puede llegar a tocar los rincones más oscuros de la mente. Y lo que allí se experimentó, tal vez no solo perteneció al pasado, tal vez siga, aún hoy, esperando que alguien lo descubra. Y así, amigos, llegamos al final de esta noche en Frecuencia de Medianoche. Hemos viajado desde las profundidades del océano, contemplando la ciudad sumergida de Yonaguni, hasta las páginas encriptadas del manuscrito Voynich, donde los secretos se esconden en símbolos que nadie ha logrado descifrar. Hemos sido testigos de la desaparición imposible del USS Eldridge, un barco que cruzó los límites de la realidad en el experimento Filadelfia, y nos hemos adentrado en los laboratorios secretos de MK Ultra, donde la mente humana fue explorada y manipulada más allá de lo imaginable. Todo lo que hemos escuchado esta noche tiene algo en común. Una pregunta que permanece sin respuesta. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Y qué secretos guarda el mundo, que aún permanecen ocultos a nuestra vista? Quizá nunca tengamos todas las respuestas. Quizá los misterios sean precisamente eso. Puertas abiertas a lo desconocido, ecos de civilizaciones perdidas y recordatorios de que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que nuestra razón puede abarcar. Así que cuando apagues la luz y la noche te envuelva, recuerda que en algún lugar, bajo el agua, en archivos olvidados o en la mente humana, los secretos siguen esperando ser descubiertos. Y mientras exista la curiosidad, la búsqueda nunca termina. Esto es Frecuencia de Medianoche. Y hasta el próximo episodio. ¿O no?